Nuestro planeta está lleno de cosas increíbles, emocionantes y aterradoras. Muchos son los descubrimientos que se han hecho por parte de arqueólogos y exploradores y que nos han traído historias asombrosas y reveladoras sobre las diferentes culturas del mundo. Pero el día de hoy analizaremos algunos de estos descubrimientos, los cuales no son comunes, es decir, que poseen una característica: el horror. Los casos que estás a punto de encontrar en este video son verdaderamente extraños e inquietantes. Situaciones en donde los arqueólogos quedaron totalmente estupefactos cuando los revelaron y pudieron ver los horrores escondidos debajo de tierra, rocas, tumbas y mucho más. Yo soy el documentalista y esto es 5 aterradores descubrimientos arqueológicos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La tumba de un cadáver femenino de la dinastía Qing. Cuando los arqueólogos abrieron una tumba de la dinastía Qing, quedaron intrigados por lo que vieron ante ellos. En la tumba había un cadáver poco común. Era el cadáver de una mujer con una postura a la hora de la muerte que infundió terror y miedo en las mentes de los arqueólogos. Aquella mujer era negra como el carbón, su boca completamente abierta, como un aullido muy doloroso, y sus miembros estaban doblados. Aún más aterrador fue el momento de examinar el sepulcro. Se pudieron percatar que había profundos arañazos por todas partes en el ataúd alrededor del cadáver femenino. Después de un exhaustivo análisis anatómico y la consulta con varios especialistas, el secreto detrás de este horrible cuerpo femenino fue resuelto. Resultó que esta mujer había sufrido una distocia durante el parto. La distocia se da cuando un mamífero gestante llega a término y en el momento del parto le es imposible la expulsión del feto. Esta incapacidad se da por diferentes causas, ya sean fetales, maternas o mecánicas. La mujer debió haberse desmayado en el camino. Su familia pensó erróneamente que estaba muerta y la enterraron. Después de despertar, la mujer descubrió que la habían enterrado viva. Estaba horrorizada, comenzó a raspar con sus manos la caja y gritó desesperadamente hasta que se quedó sin oxígeno y murió asfixiada. Número 2. El sarcófago negro. El descubrimiento de un enorme sarcófago de granito negro sellado de 2000 años de antigüedad en Alejandría, Egipto, en julio del 2018, hizo especular con que su apertura desencadenaría una maldición mundial. El sarcófago era tan inusual y fuerte que los arqueólogos creyeron que debía contener algo muy importante o peligroso. Cuando se abrió, se encontró que el sarcófago solo contenía los restos de 3 oficiales del ejército egipcio. Pero hubo algo extraño también: un líquido de color marrón rojizo que no sabían qué era.
Algunos se adelantaron a decir que se trataba de veneno, otros que era un simple recipiente y que con el paso del tiempo se llenó de líquido con lodo. Pero cuando uno de los expertos procedió a oler aquella sustancia, de pronto cayó súbitamente al suelo. Había quedado desmayado. Luego de un par de minutos despertó y encontró que sus compañeros lo estaban cuidando. De inmediato les dijo: «Devuelvan esa cosa a su lugar, no lo toquen». Nunca más se volvió a saber de aquel líquido misterioso. Tres fosos llenos de cabezas. Los arqueólogos que trabajaban a lo largo de la Gran Muralla China publicaron nuevos hallazgos que describen una sociedad estratificada de manera temprana y previamente desconocida en gran medida: el sistema de gobierno Shimao. Junto con miles de objetos de jade, los investigadores descubrieron que el sacrificio humano era una característica importante de aquella sociedad. Durante esta exploración, los arqueólogos excavaron al menos 6 fosas llenas de cabezas decapitadas de mujeres jóvenes en el sitio. No se sabe exactamente por qué fueron decapitadas y colocadas en la muralla china, pero una teoría afirma que es una especie de maldición o brujería que provoca que la muralla sea protegida por los espíritus de quienes fueron sepultados ahí. Número 4. El hombre desafortunado. En Pompeya, el lugar de la desastrosa erupción del monte Vesubio que mató a toda una ciudad en el año 79 después de Cristo, se encontraron los restos de un hombre dispuestos de una curiosa e inquietante manera. Un esqueleto aplastado en su mitad superior por un enorme bloque de piedra. Una escena impactante que evoca a un individuo huyendo de una manera desesperada de la furiosa erupción del Vesubio. El individuo, un hombre adulto, probablemente de más de 30 años de edad, según los análisis preliminares, fue derribado por el flujo piroclástico resultante de la erupción volcánica y un enorme bloque de piedra. Quizás la jamba de una puerta que acabó rematándolo en el suelo. La parte superior del tórax ha aparecido destrozada y la cabeza todavía no ha aparecido, pero probablemente se encuentra debajo del pesado bloque de piedra. Número 5. La tumba de un vampiro. Los cadáveres de vampiros se han encontrado alrededor de todo el mundo, pero tal vez en ningún lugar hay tanta concentración de restos de este tipo de seres como en Bulgaria. Con más de 1000 de estas tumbas desenterradas hasta ahora, este país tiene una larga historia de caza de criaturas de la noche, que se remonta hasta la Edad Media. En aquella época, los presuntos no muertos o vampiros tenían una estaca de hierro o madera clavada en sus pechos para evitar que hicieran daño. Lo más probable es que esta tradición se originara con la apertura de criptas para enterrar a las víctimas de la peste, cuyos cuerpos se hinchaban con gas y les salía sangre de la boca después de morir. Un experto señala que se trata de un ritual antivampiros que data del siglo XVIII, los cuales eran realizados usualmente luego del fallecimiento de una persona para evitar que se levantaran de entre los muertos. Yo soy el documentalista y esto fue 5 aterradores descubrimientos arqueológicos.
saludos especiales para Alfredo Torre, Jordi Valera, Juaban YT, Antonio Orellana, Iván Montoya, Valentino C, Carlos Minda, Anónimo 1213, The Master MJC, Martín Cortés, Liseta Arroyo Rodríguez, Metalero 66, Digna Andino, Eduardo González, Free Fire Papus Cracks Los Pro, Miguel Fonseca y RMIPR. Gracias y hasta la próxima.